Capítulo Yo. El sol que nunca amanecía antes de que los dioses aprendieran a morir. El sol ya había dejado de amanecer. No era oscuridad lo que cubría los mundos, sino una luz inmóvil, suspendida en el firmamento como una herida que no cerraba. El astro ardía eterno guaifillo, sin avanzar por el cielo, ni retirarse jamás. No había alba ni ocaso, solo un resplandor constante que devoraba las sombras, sin permitir el descanso. Los antiguos lo llamaron Astra Devora, el sol inmóvil. Los dioses jóvenes lo temían, los dioses antiguos lo recordaban, porque antes de ser un sol, había sido un juicio. En el inicio de este ciclo, cuando los restos de los primordiales aún se disolvían en los cimientos del universo, el equilibrio parecía haberse alcanzado. El trono del caos había quedado en silencio, la eternidad absoluta había sido quebrada, y los mundos comenzaron a girar sin la supervisión de dioses absolutos. Pero el caos nunca desaparece, solo cambia de forma. En el centro de una galaxia sin nombre, donde la materia era tan densa que el tiempo avanzaba con dificultad, algo comenzó a condensarse. No era un ser consciente al principio, ni una entidad con propósito. Era una acumulación de finales no resueltos, de voluntades extinguidas, de sacrificios que jamás encontraron cierre. Allí nació el sol, que nunca amanecía. No emitía calor común. Su luz no nutría. Cada rayo era un recordatorio de lo irreversible. Donde su brillo alcanzaba, las cosas no podían volver a ser como antes. Las estrellas cercanas envejecían de golpe. Los planetas perdían lentamente su memoria, olvidando por qué giraban, por qué existían. Los dioses lo sintieron demasiado tarde. Entre ellos estaba Elior, dios del fuego celestial. Nacido tras la caída de Lumen, no era eterno, pero su poder era vasto. Cuando percibió el sol inmóvil, creyó reconocerlo como un hermano, una manifestación extrema del fuego creador. Se equivocó. Al acercarse, su llama divina comenzó a debilitarse. No era absorbida, era consumida sin dejar residuo. Esto no es luz, resonó Hillier con inquietud. Es digestión. Otros dioses acudieron, dioses del ciclo de la vida breve, del cambio. Ninguno podía explicar aquel astro que desafiaba toda ley heredada. El tiempo fluía a su alrededor, pero el sol permanecía fijo, como si estuviera anclado a un instante que nunca terminaba. Fue entonces cuando apareció Neraj, el archivista del fin. Nerith no gobernaba mundos ni ejércitos. Su dominio era la memoria de lo que había terminado. Sabía leer las cicatrices del universo, como otros leían textos sagrados, y al observar el sol, comprendió la verdad. Esto no nació del equilibrio, dijo. Nació del exceso. Los dioses guardaron silencio. Cuando los primordiales cayeron, continuó Neraz, no todos aceptaron desaparecer. Sus finales incompletos se acumularon. Sus negaciones del cierre. Sus miedos a dejar de ser. Todo eso fue absorbido por el caos residual. Y ahora ha tomado forma. El sol inmóvil pulsó una vez. Un dios menor, demasiado cercano, fue reducido a una silueta de luz. Antes de desaparecer por completo, no hubo grito, no hubo resistencia. Solo, devora dioses, susurró Elior, como si fuéramos combustible. Narath asintió. Porque lo somos. La luz del sol no distinguía entre divino y mortal, pero los dioses ardían de manera distinta. Su esencia, cargada de significado, era un alimento más denso, más valioso. Por eso el sol nunca amanecía, porque no necesitaba avanzar. Todo lo demás era lo que se acercaba a él. Los mundos comenzaron a sufrir las consecuencias. No eran destruidos de inmediato. Primero, sus cielos se volvían eternamente claros. Luego, los ciclos naturales se rompían, las estaciones dejaban de alternarse. La vida continuaba, pero sin renovación. Inmortalidad sin propósito. Un castigo peor que la muerte. Los dioses se reunieron en consejo, algo que no ocurría desde la caída del trono del caos.
No había un líder absoluto, solo voluntades que sabían que esta vez huir no era una opción. Si el sol sigue creciendo, dijo una diosa del ciclo, acabará alcanzando todos los planos, y cuando no queden dioses, añadió Hillier, devorará los conceptos que sostenemos, el fuego, el tiempo, el final. Narith observó el horizonte fijo. No es destrucción lo que busca, afirmó. Es saturation. Quiere consumir todo lo que aún cree que debe existir. Una pregunta se alzó entre ellos, pesada y inevitable. ¿Puede morir un sol? El silencio fue la única respuesta honesta, porque el Astra Devora no era solo un astro, era la suma de los finales negados. Para destruirlo, habría que aceptar aquello que incluso los dioses temían, el final verdadero. Mientras el sol, que nunca amanecía, seguía ardiendo sin moverse, una verdad comenzó a revelarse lentamente. Este no sería un conflicto de ejércitos ni de fuerza bruta, sería una guerra contra la negación misma de morir. Y en esa guerra, los dioses no podían ganar sin perderlo todo. Capítulo 2. Los dioses que ardían en silencio. El sol seguía allí. No se movía, no avanzaba por el cielo. No nacía ni se ocultaba. Simplemente existía. Desde el momento en que el sol, que nunca amanecía, ocupó el centro del firmamento cósmico, el universo aprendió una nueva forma de sufrimiento, el calor eterno sin consumación. No era destrucción inmediata, ni vida sostenida. Era una combustión infinita, contenida, silenciosa. Los dioses lo sintieron antes que cualquier otra cosa, no como dolor físico, sino como erosión de esencia. Aquellos que una vez gobernaron tormentas, mares, destinos y estrellas comenzaron a arder desde dentro como velas incapaces de apagarse. Sus dominios no colapsaban, se marchitaban lentamente, privados del ciclo natural de nacimiento y ocaso, porque el sol no permitía finales ni comienzos. Aurelian, dios del fuego creador, fue el primero en comprender la ironía. Su cuerpo ardía con una llama que no le pertenecía. Cada intento de invocar su poder era absorbido, diluido, devuelto como un eco inútil. Este fuego no crea, susurró, consume sin destruir. Su reino, antes un crisol de forjas divinas, se había convertido en un desierto incandescente, donde el metal nunca se enfriaba y las formas jamás se completaban. Cerca de Ale, Nexará, diosa del crepúsculo, observaba el cielo inmóvil. Su dominio había dependido siempre del tránsito luz a sombra, día a noche, inicio a final. Ahora su existencia carecía de función. Sin ocaso, murmuró, no hay descanso. Su sombra ya no envolvía, se evaporaba lentamente, incapaz de afirmarse bajo una luz que no avanzaba ni retrocedía. Los dioses ardían en silencio porque no había contra qué gritaran. El sol no atacaba, no usaba, no exigía adoración. Era indiferente, y esa indiferencia era más devastadora que cualquier guerra. En los planos más antiguos, donde aún residían deidades primordiales menores, el efecto fue aún más cruel. Sus esencias, menos complejas, comenzaban a disolverse como ceniza suspendida en un aire que nunca se enfriaba. ¿Es este el castigo?, preguntó una voz olvidada. ¿Existir sin sentido hasta desaparecer? Pero nadie respondió. Incluso los oráculos habían enmudecido. El futuro no avanzaba. Las profecías no se cumplían ni fallaban. Permanecían congeladas en un todavía eterno. Fue entonces cuando algunos dioses comprendieron la verdad más inquietante. El sol no estaba matándolos, los estaba volviendo irrelevantes. Sin ciclos, no había estaciones. Sin finales, no había legado. Sin amanecer, no había promesa. El poder divino, que siempre había dependido del cambio y la repetición, comenzaba a disiparse. No robado, no conquistado, sino simplemente. Aurelion intentó una última vez elevar su llama por encima del sol. Reunió los fragmentos de su antigua grandeza y los lanzó hacia el firmamento inmóvil. La luz del sol
no reaccionó. La llama fue absorbida sin resistencia, sin respuesta. Aurelian cayó de rodillas por primera vez desde su creación. No nos odia, dijo. No nos teme, ni siquiera nos ve. Ese fue el momento exacto en que el miedo se volvió pánico. Algunos dioses intentaron huir, desgarrando el espacio hacia planos alternos. Descubrieron que el sol estaba allí también, reflejado, constante, idéntico. No importaba cuán lejos escaparan, el amanecer jamás llegaba. Otros intentaron sellarlo Tiger Rituals, sacrificar fragmentos de su esencia nata funciono. El sol no era una entidad invocada, era una condición, y como toda condición absoluta, no podía ser combatida desde dentro. En los márgenes del cosmos, donde la luz del sol apenas alcanzaba, un grupo reducido de dioses comenzó a reunirse en secreto. No compartían un dominio ni una ideología, solo una certeza común: ansí el sol continuaba, los dioses desaparecerían, no por guerra, por agotamiento. Tal vez este sea el final que merecemos, dijo uno. Hemos gobernado demasiado tiempo. No, respondió Nexara, con una sombra apenas perceptible. Un final sin cierre no es justicia, es tortura. En ese concilio silencioso surgió una idea impensable. Si el sol no podía ser destruido, tal vez debía ser alimentado no con fuego, no con luz, sino con aquello que aún conservaba significado y divinidad. La posibilidad era monstruosa: sacrificar a los dioses para forzar al sol a completar su ciclo, para obligarlo a amanecer o extinguirse. ¿Y si eso es lo que espera?, susurró Aurelion. ¿Y si somos su combustible? El silencio que siguió fue más pesado que el calor eterno, porque en lo profundo de sus esencias, todos sentían la misma verdad incómoda. El sol no devoraría a los dioses por violencia, los consumiría por necesidad. Y mientras debatían, el firmamento permanecía inmóvil, ardiendo, esperando. Capítulo 3. El pacto de las cenizas. El pacto no fue sellado con palabras, fue sellado con restos, cenizas de dioses que ya no ardían, dispersas en los confines de un cosmos que había aprendido a temer la luz. Tras la aparición del sol que nunca amanecía, los dioses comprendieron una verdad incómoda: aquel astro no era un enemigo externo, sino una consecuencia inevitable de su propia existencia. Cuanto más brillaban, más lo alimentaban. Durante eras incontables, el sol había devorado divinidades en silencio, no con violencia, no con furia, sino con una paciencia absoluta. Cada dios que se acercaba intentando dominarlo terminaba reducido a polvo dorado, absorbido por una corona incandescente que nunca aumentaba su tamaño. El fuego no crecía, se profundizaba. En el santuario de las órbitas muertas, los dioses supervivientes se reunieron por primera vez desde el inicio del declive. No era un lugar sagrado, sino un punto donde las leyes gravitatorias se habían roto, permitiendo que incluso las deidades se encontraran sin ser atraídas hacia el sol. Allí estaba Hilier, antiguo dios del esplendor, cuya luz ahora era opaca, como una estrella al borde del colapso. Nesara, diosa del crepúsculo, envuelta en llamas oscuras que no iluminaban. Caronel, portador de la memoria divina, cuya voz arrastraba los nombres de cientos de dioses consumidos, y otros más, en cada uno debilitado, cada uno consciente de que su eternidad tenía fecha de caducidad. «No podemos huir», resonó Caronel. «El sol no persiguen, esperan, y todo lo que existe, eventualmente, orbita». Elior cerró los ojos ardientes. «Durante 1000 ciclos intentamos destruirlo, ancelarlo, apagarlo en cada intento. Solo lo hizo más inevitable». Nisara alzó su mirada hacia el vacío donde debería haber amanecido una estrella. «Porque no es un sol», dijo. «Es un juicio sin intención». Esa fue la frase que lo cambió todo. Si el sol no juzgaba, entonces no podía ser derrotado como un enemigo. Si no tenía voluntad, no podía ser convencido. Si no respondía a la guerra,
Entonces la guerra era inútil. «¿Entonces qué propones?», preguntó Helier. Nisara extendió una mano envuelta en ceniza divina. En su palma flotaban restos brillantes, fragmentos de dioses que habían sido consumidos. «Si el sol se alimenta de nuestra plenitud», respondió, «entonces debemos dejar de arder como dioses completos». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier colapso estelar. Caronel comprendió primero. «¿Un pacto?», susurró, «no para vencerlo, sino para sobrevivirlo». El pacto de las cenizas nació en ese instante. Los dioses no renunciarían a su existencia, pero sí a su totalidad. Fragmentarían su esencia, dividiéndose en aspectos, avatares, legados. Ninguno volvería a existir como una divinidad absoluta. Cada dios aceptaría arder menos. A cambio, el sol que devora a los dioses perdería su principal alimento, a la plenitud divina. El ritual no fue sencillo. En el centro del santuario, los dioses encendieron un fuego inverso, alimentado no por poder, sino por renuncia. Uno a uno, ofrecieron partes de sí mismos. Helior entregó su esplendor eterno. Desde entonces, ningún amanecer volvería a ser perfecto. Nesara fragmentó el crepúsculo en 1000 atardeceres distintos, permitiendo que el final tuviera múltiples formas. Caronel dispersó la memoria divina en relatos, mitos y ecos, condenándose a olvidar su propio origen. Las cenizas se elevaron, formando un anillo opaco alrededor del santuario, un símbolo de pérdida compartida. En ese instante, el sol reaccionó. Por primera vez desde su existencia, su corona fluctuó, no con rabia, no con hambre, sino con algo parecido a confusión. Había menos luz que devorar, menos perfección que consumir. Los dioses sintieron el tirón gravitatorio disminuir apenas, como si el cosmos mismo dudara. «¡Ha funcionado!», murmuró Helior. «El sol se está adaptando». Nisara negó lentamente. «No. Está aprendiendo». El pacto de las cenizas no destruyó al sol que nunca amanecía, pero cambió la relación entre los dioses y su destino. Ya no eran entidades completas destinadas a ser consumidas tarde o temprano. Ahora eran fragmentos anheredables, intransmitibles, y eso tuvo consecuencias imprevistas. En mundos jóvenes, comenzaron a surgir seres que portaban chispas divinas sin ser dioses. Fragmentos de Helior ardían en soles menores. Ecos de Nisara vivían en los atardeceres. Recuerdos rotos de Caronel se convertían en mitologías. La divinidad había descendido, y con ello, el universo se volvió más impredecible. Desde la distancia, el sol observaba, no con ojos, no con conciencia, pero con una respuesta cósmica clara. Si los dioses ya no ardían lo suficiente, entonces habría que aprender a devorar algo nuevo. El pacto de las cenizas había salvado a los dioses, pero había condenado a los mundos. Capítulo 4. Los herederos del fuego roto. El fuego no había muerto, se había fragmentado. Tras el pacto de las cenizas, el sol que nunca amanecía dejó de arder como una entidad unificada. Su núcleo seguía allí, suspendido en el centro del firmamento inmóvil, pero su llama ya no obedecía a una sola voluntad. Chispas del fuego original escaparon del pacto, dispersándose por la creación como brasas expulsadas de una hoguera eterna. Y allí donde una brasa caía, algo cambiaba para siempre. Los dioses antiguos lo comprendieron demasiado tarde. El pacto había salvado al cosmos de la aniquilación inmediata, pero había abierto una herida imposible de cerrar. El fuego, ahora dividido, buscaba nuevos recipientes. No, dioses herederos en los márgenes del universo. En mundos aún jóvenes, nacieron los primeros portadores del fuego roto. No fueron elegidos conscientemente, fueron alcanzados, tocadas por una chispa solar que no consumía de inmediato, sino que se alojaba en lo profundo, transformando lentamente a quien la contenía. No eran inmortales, pero ya no eran mortales. Aurelion, el dios del fulgor estable,
fue el primero en percibirlos. Desde su trono de luz amortiguada, observó como un mundo de roca y océanos comenzaba a irradiar una energía que no le pertenecía. El fuego ha encontrado refugio, resonó con inquietud, y no en nosotros. Selenta, diosa de las órbitas y los ritmos celestes, respondió con un silencio cargado. Las trayectorias de los astros se estaban alterando, no por caos, sino por atracción. Algo nuevo ejercía gravedad sobre la realidad. El sol está aprendiendo a delegar, dijo finalmente. Eso lo vuelve impredecible. En aquel mundo, bajo cielos perpetuamente crepusculares, el primer heredero despertó. No recordaba su nombre anterior. La chispa había quemado esa parte de su memoria. Solo sabía que el calor dentro de su pecho no dolía, pero tampoco descansaba. Cada latido parecía encender algo más. Cuando abrió los ojos, el horizonte ardía sin llamas. El cielo no estaba en fuego. Era el mundo el que comenzaba a arder desde dentro. Otros despertaron en otros lugares. Algunos en cuerpos que apenas resistieron la chispa y se desintegraron en segundos, dejando atrás solo cenizas brillantes. Otros sobrevivieron, deformados, marcados, pero vivos. Y unos pocos evolucionaron. Estos fueron los verdaderos herederos del fuego roto. No podían crear llamas a voluntad, no podían apagar estrellas, pero su mera existencia alteraba la realidad a su alrededor. Donde caminaban, la materia se volvía más frágil o más intensa. El tiempo parecía dudar en avanzar con normalidad. Los dioses comenzaron a temerlos. Hemos transferido lo que no comprendíamos, acusó Aurelian. El fuego no se ha debilitado, se ha diversificado. Algunos dioses propusieron eliminarlos, borrar los mundos donde habían surgido, sellar las brasas restantes en cárceles de vacío. Otros, sin embargo, recordaban el pacto. Juramos no volver a intentar destruir el sol, advirtió Selenta, y ellos son su consecuencia. Atacarlos es romper el acuerdo. El conflicto regresaba, no como guerra abierta, sino como caza silenciosa. Mientras tanto, los herederos comenzaban a encontrarse. No por casualidad, la chispa los llamaba. Cuando dos portadores se acercaban, el fuego dentro de ellos reaccionaba, creando resonancias visibles. El aire vibraba, las sombras se alargaban. En algunos casos, el contacto era fatal. En otros, producía algo inesperado. En comunión, los herederos aprendieron que juntos podían estabilizar el fuego. Dividir el peso que ninguno podía sostener solo. Así nació el primer círculo de ceniza. No era una organización, era una necesidad. Reunidos en un mundo cubierto de volcanes dormidos, los herederos intercambiaron visiones. Todos habían visto lo mismo durante su despertar en un sol inmóvil devorando dioses, llorando fuego fragmentado. No somos armas, dijo uno de ellos, cuya piel brillaba como metal al rojo. Somos restos de algo que quiso morir, o de algo que quiso cambiar, respondió otra, con ojos que ardían como brasas suaves. El sol no nos odia, nos necesita. Aquella idea era peligrosa. Si el sol necesitaba herederos, significaba que ya no podía sostenerse por sí mismo, que su agonía era más profunda de lo que los dioses admitían. Y como toda verdad peligrosa, no tardó en ser percibida. Aurelion descendió por primera vez en Eras. Su presencia convirtió el cielo en una cúpula incandescente. Frente al círculo de ceniza habló sin rodeos. Ustedes portan un poder que no les pertenece, declaró. Entréguenlo, y sus mundos vivirán. El fuego dentro de los herederos reaccionó con violencia, no como defensa, sino como rechazo. Una sola voz respondió: no podemos entregarlo, dijo An, porque no es un objeto. Izuna. Aurelian comprendió entonces que había perdido algo más que control. Había perdido exclusividad. El dios se retiró sin atacar, pero su decisión estaba tomada. Otros dioses no serían tan pacientes. En lo profundo del cosmos, el sol que nunca amanecía observaba. Cada heredero era un latido más lento. Cada communion, un alivio brief.
El fuego roto no era una maldición, era una transición. Y los herederos del fuego roto no eran el final del conflicto, eran el comienzo de una era donde los dioses ya no decidirían solos el destino de la creación. Capítulo 5. La cacería de los inmortales. La cacería comenzó sin trompetas, sin juramentos públicos, sin la épica que los dioses solían atribuir a sus guerras. Comenzó como comienzan todas las verdaderas extinciones. Tras el pacto de las cenizas y el surgimiento de los herederos del fuego roto, los dioses comprendieron una verdad que los llenó de un temor nuevo y corrosivo. Ya no eran intocables. El sol que nunca amanecía no solo devoraba luz y mundos, devoraba jerarquías. Convertía la inmortalidad en una condición negociable, y aquello que puede morir puede ser casado. Los primeros en comprenderlo fueron los dioses menores, antiguas deidades ligadas a estrellas extinguidas, constelaciones olvidadas y rituales que ya nadie recordaba. Durante eras, habían sobrevivido en los márgenes del panteón, alimentándose de ecos de fe y fragmentos de memoria cósmica. Ahora esas fuentes se estaban apagando. El sol oscuro avanzaba lentamente, y con él, la desaparición definitiva de todo lo que no tuviera propósito renovado. «No nos está castigando», susurraban. «Nos está seleccionando». Los herederos del fuego roto no actuaban como ejércitos, se movían como presagios. Cada uno portaba una chispa del sol devorador, no como arma, sino como sentencia. Allí donde aparecían, los dioses sentían algo que creían haber dejado atrás con el nacimiento del universo. A miedo, Ahasha fue la primera heredera en cruzar abiertamente los dominios divinos. Su fuego no ardía con llamas visibles, sino con un resplandor blanco que consumía símbolos, nombres y promesas. No destruía templos, los volvía irrelevantes. En su paso, los dioses comenzaban a desvanecerse incluso antes de ser tocados. «No huyas», le dijo a una deidad estelar que intentaba plegar el espacio para escapar. «Tu final no es castigo, es liberation». El dios gritó cuando su nombre fue arrancado de la trama cósmica, no por dolor físico, sino porque comprendió que, sin nombre, nunca había existido realmente. Así murió el primero de los inmortales, y el universo contuvo el aliento. La noticia se propagó como una onda de choque, no a través del espacio, sino a través del miedo compartido. Los grandes dioses, aquellos que habían ardido en silencio durante la era del sol oscuro, comprendieron que el pacto ya no bastaba. Si los herederos podían cazar dioses menores, pronto irían por los mayores. «Debemos actuar», proclamó Dorel, dios de las coronas solares extintas, antes de que nos reduzcan a ceniza conceptual. Así nació la cacería de los inmortales. No fue una defensa, fue un contraataque desesperado. Los dioses comenzaron a rastrear a los herederos, no para juzgarlos, sino para erradicarlos antes de que su ejemplo se volviera irreversible. Utilizaron antiguos mecanismos olvidados, incluso por el tiempo, en espejos de causalidad, jaulas de destino, juramentos grabados en la materia primordial. Pero los herederos no eran simples portadores de fuego. Eran consecuencia. Cada intento de capturarlos provocaba colapsos locales de realidad. Las leyes se resistían a ser usadas contra aquello que el sol oscuro había marcado como necesario. Cain, el heredero más joven, fue rodeado por 3 dioses del firmamento en un sistema moribundo. Encadenaron su existencia con símbolos de eternidad, sellándolo en un bucle de repetición infinita. Kohan no Lucho miró las cadenas y comprendió su error. «La eternidad ya no es refugio», dijo. El fuego en su pecho se expandió sin estallar. Las cadenas no se rompieron. Los dioses que lo habían atrapado comenzaron a repetirse a sí mismos, atrapados en su propia trampa. No podían morir, pero tampoco podían cambiar. Con el paso de ciclos incontables, se volverían ruido estático en el tejido del cosmos. Ese destino fue peor que la muerte. A partir de entonces,
la cacería se volvió brutal. Los dioses atacaban primero, destruían mundos sospechosos de albergar herederos, apagaban estrellas enteras para privar al fuego de combustible. El universo comenzó a arder no por el sol oscuro, sino por el miedo de quienes intentaban escapar de Elan. Los mundos en llamas no habían llegado aún, pero su sombra se proyectaba con claridad. Lumen Caído, el antiguo dios de la aurora eterna, fue uno de los pocos que se atrevió a enfrentar directamente a Usha. No con armas, sino con verdad. Si continúas, le dijo, no quedará nada digno de existir. Ahusha lo miró sin odio. Si no continúo, respondió, lo indigno será eterno. El combate no fue físico, fue ontológico. La aurora de Lumen Caído intentó imponer un amanecer que nunca terminara. El fuego de Eisha respondió mostrando lo que ese amanecer ocultaban: estancamiento, repetición, un mundo incapaz de morir. Cuando terminó, Lumen Caído no desapareció, se convirtió en un sol común. Por primera vez, conoció el ocaso. Los herederos no celebraban sus victorias. Cada casa los debilitaba. El fuego que portaban no era infinito. Ardía consumiendo no solo a los dioses, sino a quienes lo sostenían. Cain comenzó a sentir grietas en su esencia. El sol nos devora también, confesó a Neisha, lo sabía. Ese es el precio de cambiar el orden, respondió. Nadie permanece intacto. En lo profundo del cosmos, el sol que nunca amanecía observaba, no guiaban, no ordenaba, simplemente ardía. Como una verdad que no necesitaba defensores eternos, la cacería había transformado la guerra. Ya no se trataba de dioses contra mortales, era inmortalidad contra sentido. Y por primera vez desde el origen, los dioses comprendieron que su mayor enemigo no era el fuego, ni los herederos, ni siquiera el sol oscuro. Era la posibilidad de que el universo pudiera continuar. Sin el capítulo 6. El ocaso de los panteones. El ocaso no llegó con un crepúsculo visible, llegó como una certeza, tras la cacería de los inmortales. Los panteones comprendieron que ya no eran dioses en un universo que los necesitara, sino presas en un cosmos que los había superado. El sol que nunca amanecía seguía ardiendo en lo alto del firmamento eterno, inmóvil, devorando lentamente no solo la luz, sino la idea misma de divinidad. Las llamas no descendían, eran los dioses quienes se acercaban a ellas. En los antiguos dominios celestes, los templos comenzaron a resquebrajarse, no por ataques ni por blasfemia, sino porque las plegarias dejaron de llegar. Las voces mortales ya no ascendían como antes. Algo nuevo se había sembrado en los mundos en una fe silenciosa, en la supervivencia sin tutela divina, y eso era imperdonable para los panteones. El primero en caer fue el panteón del trueno eterno. Sus dioses habían gobernado desde cúpulas de tormenta, creyendo que el fuego solar jamás alcanzaría las alturas del rayo. Pero el sol no necesitaba ascender, bastaba con existir. Sus relámpagos comenzaron a apagarse en pleno estruendo. Las nubes se disiparon, dejando a los dioses expuestos a un cielo sin cielo, un firmamento que ya no respondía a sus símbolos. No puede ser, rugió Valkauer, señor del rayo. Nosotros encendimos el cielo, pero el cielo ya no recordaba. Desde las sombras del firmamento surgieron los herederos del fuego roto. No eran dioses, no eran mortales, eran portadores de fragmentos solares. Voluntades marcadas por el calor que no destruía, sino que consumía con paciencia infinita. No atacaron de inmediato, esperaron. Cuando Valkauer lanzó su rayo final, este se dobló en el aire, curvándose hacia el sol inmóvil, como si reconociera a un amo más antiguo. El trueno murió sin eco, el panteón colapsó en silencio. En otros confines, los dioses del mar profundo intentaron huir. Sus dominios, vastos y oscuros,
parecían imposibles de alcanzar por la luz solar. Pero el sol que devora a los dioses no emitía luz común, emitía memoria ardiente. Las aguas comenzaron a hervir sin temperatura, no burbujeaban. Recordaban haber sido fuego antes de ser mar. Los dioses oceánicos sintieron cómo sus cuerpos líquidos se volvían densos, pesados, incapaces de fluir. El mar no puede arder, clamaron. El sol respondió sin voz. Todo lo que existe puede ser devorado, si persiste lo suficiente. Los herederos descendieron como cenizas lentas. No empuñaban armas, sino nombres antiguos, pronunciados con una autoridad que no provenía de la fe, sino del final. Uno a uno, los dioses marinos se solidificaron en arrecifes eternos, monumentos a una era extinguida. Mientras tanto, en los mundos mortales, el ocaso se manifestaba de forma distinta. Los cielos ya no anunciaban designios divinos. Las estaciones se desajustaban. El fuego, el agua, el viento y la tierra comenzaron a obedecer leyes que no llevaban firmas celestiales. Por primera vez, los mortales no eran espectadores del fin de los dioses. Eran testigos activos. Algunos lloraron, otros celebraron, pero la mayoría simplemente continuó viviendo. Y eso fue lo que selló el destino de los panteones restantes. En el concilio de los últimos dioses, celebrado en un plano que ya se estaba evaporando, las deidades supervivientes discutieron su destino. Ya no había orgullo, solo urgencia. Tibimos y unonos, dijo Serafil, Dios de las formas, juntos aún somos poderosos. ¿Para qué?, respondió una diosa sin nombre. El sol no lucha en espera. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier profecía, porque todos lo comprendieron. No estaban siendo castigados, estaban siendo reemplazados. El sol que nunca amanecía no buscaba dominar, buscaba depurar. Consumía lo inmortal para dejar espacio a lo que podía terminar, cambiar, fallaran a lo vivo. Uno a uno, los panteones comenzaron a extinguirse. Algunos lucharon hasta el final, convirtiendo sus dominios en ruinas ardientes. Otros aceptaron el ocaso y se disolvieron en mitos, dejando fragmentos de poder que caerían en manos mortales. Los herederos del fuego roto no celebraron, cumplieron, y cuando el último panteón comenzó a desmoronarse, el sol emitió un pulso imperceptible, una exhalación cósmica que atravesó todos los mundos. No fue destrucción, fue cierre. El ocaso de los panteones no marcó el fin de la divinidad, marcó el fin de su monopolio, y en las sombras de ese crepúsculo eterno, algo nuevo se preparaba para surgir. No un dios, no un sol, sino una era donde el fuego ya no descendía del cielo, sino que ardía, frágil y peligroso, en las manos de quienes aún podían perderlo todo. Capítulo 7. La última luz, que no era divina. La última luz no descendió del cielo, se alzó desde la ceniza. Cuando los panteones comenzaron a caer, el mundo no celebró ni lloró. Había pasado demasiado tiempo bajo la sombra de dioses ardientes, demasiado acostumbrado a vivir como combustible de voluntades eternas. El ocaso de los panteones no trajo libertad inmediata, trajo un vacío pesado, una calma tensa, donde nadie sabía qué debía venir después. Los dioses que sobrevivieron al sol devastador se ocultaron, no por miedo a morir, sino por algo peor, por volverse irrelevantes. El sol que devora a los dioses seguía suspendido en lo alto del firmamento, inmóvil, ardiendo sin amanecer ni ocaso. Ya no avanzaba, ya no crecía, pero su presencia bastaba para mantener a los inmortales en un estado de desgaste constante. No los destruía, los obligaba a consumirse lentamente. Lirien lo comprendió antes que nadie, no porque fuera el más fuerte, sino porque ya no era divino. De pie sobre una llanura cubierta de templos derrumbados, el heredero del fuego roto observaba cómo la luz del sol inmóvil teñía todo de un dorado enfermo. En su pecho la brasa humana latía con una intensidad distinta a la de antes.
No ardía por mandato, ardía por decisión. No es una luz que quiera gobernar, murmuró. Es una luz que espera ser reemplazada. A su alrededor, los otros herederos se reunían en silencio. Ninguno portaba corona. Ninguno reclamaba destino. Eran fragmentos de algo nuevo, nacidos del colapso de lo eterno. Seres finitos y por eso peligrosos. Desde las ruinas del antiguo panteón solar, una presencia observaba. Hylier, último dios consciente del fuego sagrado, apenas lograba sostener su forma. Su cuerpo era una silueta incandescente agrietada, como una estatua a punto de desmoronarse. Cada segundo bajo el sol inmóvil lo debilitaba más. Ellos no deberían existir, resonó su voz, quebrada. La luz es nuestra herencia. Pero incluso mientras hablaba, sabía que mentía. La luz siempre había sido prestada. El sol devastador respondió con un pulso sordo, no como advertencia, como recordatorio. Hylier sintió algo parecido al miedo no a la muerte, a la sustitución. En otros confines del mundo, dioses menores eran cazados, no por venganza, sino por necesidad. Algunos herederos creían que mientras existieran inmortales, el sol jamás se extinguiría. Otros pensaban lo contrario. Que destruir a los dioses solo alimentaba su hambre. La verdad era más cruel. El sol no se nutría de muerte, se nutría de significado. Cada dios que caía sin dejar legado, sin transmitir su fuego, hacía que el sol ardiera con mayor violencia. Cada templo olvidado, cada nombre borrado, lo fortalece. Lírien lo comprendió al sentir cómo la brasa humana reaccionaba ante una antigua plegaria pronunciada por un niño entre ruinas. No era adoración, era esperanza. El fuego que no se hereda, se pudre, dijo. Fue entonces cuando tomó la decisión que cambiaría el curso de todo. No lucharían contra el sol, lo eclipsarían, pero no con sombras divinas. Con una luz nacida de lo finito, Lírien convocó a los herederos en el Valle de las Cenizas Eternas, un lugar donde incluso los dioses evitaban entrar. Allí, el fuego no obedecía a órdenes antiguas. Allí, la luz solo respondía a quienes aceptaban consumirse. El sol no puede ser destruido por dioses, declaró. Fue creado para devorarlos, pero no fue hecho para nosotros. ¿Y qué somos nosotros?, preguntó una heredera marcada por cicatrices de fuego. No somos inmortales, no somos eternos. Aldirion asintió. Exactamente, propuso un acto impensable, no un ritual de ascensión, un sacrificio colectivo de potencial. Los herederos entregarían sus brasas al mundo, no para gobernarlo, sino para encenderlo. Fragmentarían el fuego roto en millones de chispas mortales, ligadas a generaciones futuras. Sí, Logriven. El sol perdería su alimento. No habría más dioses que devorar, solo ciclos de luz que nacen y mueren. El precio era absoluto. Ninguno de los herederos sobreviviría como leyenda. No serían recordados como salvadores, solo como el último puente entre lo divino y lo humano. En lo alto, el sol devastador reaccionó. Por primera vez, desde su nacimiento, los vaciló. Hylier descendió al valle, arrastrando su forma debilitada. Si hacen esto, advirtió, el mundo quedará sin guardianes, sin voces eternas, sin orden sagrado. Lírien lo miró sin odio, y por primera vez, será suyo. El último dios del fuego comprendió entonces la verdad final. Los dioses no estaban siendo asesinados, estaban siendo superados. El ritual comenzó sin cantos, sin plegarias. Cada heredero abrió su brasa y la dejó caer en la tierra. El fuego no explotó, se filtró, se mezcló con el polvo, el aire, la carne del mundo. El sol gritó no con sonido, con señal. Su luz comenzó a contraerse, no hacia el centro, sino hacia la irrelevancia. Ya no había eternidades que consumir, ya no había tronos ardientes que justificar su existencia. Cuando el ritual terminó,
El valle quedó en silencio. Lirien cayó de rodillas. La brasa humana se extinguió sin dolor, pero en ese mismo instante, en miles de lugares distintos, pequeñas luces nacieron, hogares, manos en corazones. El sol que devora a los dioses seguía allí, pero ya no dominaba el cielo. Era solo una estrella que recordaba un tiempo en que lo eterno creyó ser necesario, y la última luz que salvó al mundo. No Few Divine. Capítulo 8. El mundo sin dioses, el día en que el último dios cayó. El mundo no se detuvo, no hubo temblores finales, ni cielos desgarrados, ni un grito que anunciara el fin de todas las cosas. Solo ocurrió algo mucho más inquietante. El mundo continuó, sin nadie observándolo desde lo alto, durante eras incontables. Incluso cuando los dioses ardían en silencio o huían de la cacería, su sola existencia había impuesto una forma al universo, una presión invisible, una jerarquía implícita. Ahora esa presión había desaparecido, y la realidad tuvo que aprender a sostenerse sola. Los cielos perdieron su antiguo orden. Las constelaciones, que alguna vez fueron mapas divinos, comenzaron a desplazarse lentamente, no caóticas, sino libres. Ya no narraban profecías ni advertencias, eran solo estrellas, ardiendo por razones físicas, no simbólicas. El sol seguía saliendo, pero ya no era un testigo sagrado. En los mundos que sobrevivieron al ocaso de los panteones, la ausencia se manifestó de formas distintas. Algunos sintieron alivio, otros un terror profundo, porque durante toda su historia, incluso en la rebelión, los mortales habían vivido bajo una certeza incuestionable. Alguien estaba arriba ahora. No, las antiguas Sayudates Templo comenzaron a resquebrajarse, no por destrucción, sino por abandono. Los altares dejaron de responder. Las oraciones no caían en el vacío. Simplemente no iban a ningún lugar. Y lo más perturbador fue descubrir que nada los castigaba por ello. No hubo plagas por el silencio. No hubo fuego celestial por la blasfemia. No hubo voces reclamando obediencia. Solo consecuencias naturales. El mundo había entrado en una nueva era, la era sin intermediarios, en los confines del cosmos, donde antes resonaban los restos del poder divino. La última luz, aquella que no era divina, seguía existiendo, no como una entidad, sino como un principio heredado, en persistencia. No había sido creada para gobernar, ni para juzgar. Era el residuo de todas las decisiones tomadas cuando ya no quedaban dioses para cargar con ella. Algunos la llamaron esperanza, otros condena. En un mundo de cenizas flotantes, una civilización naciente encendió su primer fuego sin pedir permiso. No lo hizo como desafío, lo hizo porque el frío era real y el fuego era necesario. Ese acto insignificante en eras pasadas resonó con una fuerza nueva en el tejido del universo. La realidad respondió, no con milagros, sino con coherencia. Donde había intención, surgía continuidad. Donde había cuidado, la materia resistía. Donde había exceso, el colapso era inevitable. Sin dioses, el equilibrio no era justo, era honesto, pero no todo era calma. El vacío, que había gritado cuando los eternos cayeron, no había desaparecido, se había replegado, herido pero atento. Ya no enfrentaba panteones ni voluntades absolutas. Ahora observaba mundos indefensos, sin dioses, resonaba en sus profundidades. Todo es reclamable. En regiones donde la vida aún era joven, comenzaron a surgir anomalías, no entidades divinas, sino distorsiones. Lugares donde la realidad parecía olvidar sus propias reglas, no por castigo, por falta de guardianes. En un mundo oceánico, las mareas dejaron de obedecer ciclos estables. En otro, la muerte se volvió errática, llevándose a algunos sin causa y negándose a otros sin razón. No era crueldad. El legado de los dioses no había sido borrado limpiamente. Habían dejado cicatrices estructurales. Algunos mortales, conscientes de ello,
Intentaron reconstruir lo perdido, no a los dioses, sino su función. Surgieron órdenes, custodios, arquitectos del equilibrio. No adoraban, estudiaban, no rezaban, responsabilizaban. En un mundo sin dioses, el error tenía consecuencias irreversibles. Pero también los actos de compasión lo tenían por primera vez. El bien y el mal no eran absolutos cósmicos, eran elecciones locales, y eso aterraba más que cualquier juicio divino. En el corazón del cosmos, donde una vez se alzaron tronos imposibles y soles devoradores de dioses, el caos observaba en silencio, no como enemigo, no como origen, como condición permanente. El caos no necesitaba dioses para existir, pero tampoco deseaba destruir lo que ahora avanzaba por sí mismo. El universo había entrado en su fase más peligrosa, no porque estuviera condenado, sino porque ahora todo dependía de quienes vivían dentro de él, sin profecías, sin salvadores eternos, sin finales garantizados. El mundo sin dioses no era más libre, era más frágil. Y precisamente por eso, cada amanecer, aunque ya no fuera sagrado, tenía un valor que ningún panteón había sabido otorgarle jamás. Porque por primera vez, desde el origen, si el mundo caía, no habría a quien culpar. Capítulo 9. El eco de un universo huérfano. El universo no gritó cuando los dioses desaparecieron. Han susurró tras la caída del último panteón. La existencia continuó por inercia, como un cuerpo que aún no comprende que el corazón ha dejado de latir. Las estrellas seguían ardiendo, los mundos giraban, el tiempo avanzaba, pero algo esencial se había perdido en la respuesta. Durante eras, cada fenómeno había tenido un origen divino, una intención superior, un nombre al cual atribuir el orden y la catástrofe. Ahora, el cosmos estaba solo consigo mismo, un universo huérfano. En los restos de lo que una vez fue el dominio solar, el sol que devora a los dioses seguía ardiendo. Ya no consumía divinidades, no quedaban, pero su fuego no se extinguía. Ardía con una intensidad contenida, como si buscara un propósito que ya no existía. Los herederos del fuego roto observaban ese astro con temor y reverencia. No eran dioses, no lo serían jamás. Eran portadores de fragmentos, custodios de una herencia demasiado grande para cualquier voluntad mortal. El sol sigue esperando, dijo Kalian, el más antiguo entre ellos, como si aún aguardara algo que devorar, o como si no supiera detenerse. Respondió Nira. Los dioses lo crearon para un fin. Nadie pensó en el después. Esa era la herida central del nuevo universo. Las creaciones divinas habían sido diseñadas para un cosmos gobernado. Sin dioses, muchas fuerzas carecían de límite, otras de dirección. El equilibrio no se había roto de inmediato, pero se estaba erosionando lentamente. En los mundos lejanos, los efectos ya eran visibles, soles que ardían con violencia excesiva, acortando la vida de sistemas enteros, planetas donde las leyes físicas comenzaban a fluctuar sin patrón, regiones del espacio donde el tiempo se curvaba de manera errática, como si buscara una mano que ya no existía para corregirlo. La creación estaba improvisando, y no siempre lo hacía bien. En un mundo sin nombre, una civilización contemplaba el cielo por primera vez sin oraciones. Durante milenios habían atribuido cada amanecer a un dios solar. Ahora, el sol salía, o no, sin explicación ni promesa. ¿Quién decide ahora?, preguntó una voz entre ellos. Nadie respondió. Ese silencio se repitió en incontables formas a lo largo del cosmos. No como vacío, sino como eco. La ausencia de lo divino resonaba en cada pensamiento que antes habría sido una plegaria, el eco de un universo huérfano. Mientras tanto, en el vacío entre sistemas,
algo antiguo comenzó a agitarse. No era un dios. No era una conciencia, era una función olvidada. Cuando los dioses existían, habían contenido ciertas fuerzas mediante su sola presencia. Con ellos desaparecidos, esas fuerzas comenzaban a liberarse lentamente, como sellos que se degradan con el tiempo. El caos residual, no el primigenio, sino el que siempre había sido empujado a los márgenes, comenzó a filtrarse de nuevo no como invasión, como recuerdo. Los herederos del fuego los sintieron primero. Sus fragmentos ardieron con una resonancia incómoda, distinta al calor del sol devorador. Esto no es destrucción, dijo Nira. Es desorden sin voluntad. Ancalian asintió. Sin dioses, el universo no tiene árbitros. Las fuerzas absolutas no están siendo vigiladas. Entonces, ¿debemos ocupar su lugar?, preguntó otro heredero. Kalien guardó silencio durante un largo instante. No, respondió finalmente. Ese fue el error de los dioses, creer que el universo necesitaba amos. Esa idea se propagó lentamente entre los herederos. El nuevo cosmos no requería gobernantes divinos, sino límites compartidos, no absolutos eternos, sino acuerdos frágiles, adaptables, algo que los dioses, por su naturaleza, nunca habían podido aceptar. Sin embargo, el sol que devora a los dioses seguía siendo un problema. No era una metáfora, era una amenaza real. Su fuego, diseñado para consumir lo eterno, comenzaba a afectar estructuras que no estaban hechas para resistirlo. Mundos cercanos se evaporaban lentamente. Estrellas vecinas mostraban signos de inestabilidad. El arma divina no sabía distinguir. Kalian se acercó al límite del dominio solar, soportando un dolor que ningún mortal debería experimentar. Si el sol permanece, dijo, este universo no tendrá futuro. ¿Y si lo extinguimos?, preguntó Nira. No puede ser destruido, respondió. Fue creado para sobrevivir incluso a los dioses. El eco del universo huérfano parecía concentrarse en esa verdad. Las reliquias divinas no podían simplemente desaparecer. Eran cicatrices estructurales en la realidad, y cada cicatriz mal cerrada podía convertirse en una herida abierta. En lo profundo del cosmos, algo comenzó a responder a ese desequilibrio. No un ser, un principio emergente. Donde antes había dioses imponiendo sentido, ahora surgía algo distinto. Sistemas de causa y consecuencia que no dependían de voluntad consciente. El universo comenzaba, lentamente, a autoorganizarse. No era orden divino, era supervivencia. El eco empezó a transformarse. Ya no era solo ausencia, era adaptación. Kalien lo percibió con claridad. El universo no está muriendo, dijo. Está aprendiendo a vivir sin padres. Pero el proceso sería violento. Mundos arderían en leyes, colapsarían antes de estabilizarse. Civilizaciones desaparecerían sin que nadie las recordara como sacrificios necesarios. Ese sería el precio de la madurez cósmica. El sol que devora a los dioses ardió con un fulgor inusual, como si reaccionara a ese cambio profundo. Por primera vez, su fuego mostró una oscilación, no de debilidad, de conflicto. Como si el arma divina comenzara a preguntarse, sin mente para hacerlo, ¿cuál era su lugar en un universo que ya no tenía dioses que devorar? El eco del universo huérfano había alcanzado incluso a aquello que debía ser eterno. Y eso significaba solo una cosa. El final se acercaba, no el final del cosmos, sino el final de las reliquias divinas. Y con él, la última prueba para quienes heredaron un fuego que jamás pidieron portar. Capítulo X. El último juicio del sol. El sol no habló. Nunca lo hizo, pero cuando llegó el momento del juicio, todo el universo comprendió que estaba siendo observado, no como un padre contempla a sus hijos, no como un dios evalúa a sus criaturas, sino como una fuerza que decide si algo merece seguir ardiendo. Desde la caída de los panteones, el cosmos había entrado en una era extraña.
Sin dioses, los mundos no colapsaron como muchos habían temido. Tampoco florecieron de inmediato. Persistieron. Se adaptaron, aprendieron a sostenerse sin manos invisibles que corrigieran cada error. Sin embargo, el sol que devora a los dioses no se había extinguido. Había observado. Durante eras silenciosas, su fuego se replegó hacia el núcleo del origen, absorbiendo los restos de lo divino, las cenizas de los inmortales, los juramentos rotos y las guerras olvidadas. Cada dios consumido había dejado una huella, no de poder, sino de memoria. El sol no se había saciado, se estaba preparando. Aelion, último portador consciente de la llama rota, fue quien sintió primero el cambio. No como Kaler, sino como presión. Una presencia que no quemaba la piel, sino el significado. No es destrucción, murmuró Anes Evaluación. A su alrededor, los herederos del fuego, mortales marcados por fragmentos de energía solar, comenzaron a experimentar visiones. No propicios recuerdos que no les pertenecían. Vieron dioses caer sin suplicar, mundos extinguirse sin odio, civilizaciones borradas no por pecado, sino por estancamiento. El sol había juzgado antes, y siempre con el mismo criterio movimiento. Allí, donde la existencia se volvía rígida, absoluta, incapaz de cambiar, el fuego descendía no para castigar, para liberar el flujo. En los confines del cosmos, el sol comenzó a expandirse de nuevo, no como una estrella física, sino como un horizonte de incineración conceptual. Las leyes cercanas se aflojaron, la causalidad se volvió frágil. Los mundos sintieron que algo se acercaba, aunque no podían nombrarlo. El último juicio no sería anunciado, sería inevitable. Los sabios de los mundos sin dioses intentaron resistirse. Erigieron barreras de energía, campos de contención, teorías que prometían estabilidad eterna. Creían que, sin dioses, el sol no tendría justificación para intervenir. Se equivocaban. El sol no juzgaba por divinidad, juzgaba por inmovilidad. Cuando alcanzó el primer sistema estelar, no lo destruyó. Las estrellas se reconfiguraron, forzadas a ciclos más breves, más intensos. Los planetas sobrevivientes quedaron marcados por cambios irreversibles. La vida persistió, pero ya no era cómoda. El sol no nos odia, comprendió Aelion. Nos está obligando a evolucionar. Algunos mundos no resistieron. Civilizaciones que habían apostado por la perfección estática colapsaron al primer contacto. Sus estructuras, incapaces de adaptarse, se derritieron en silencio. Otros cambiaron dolorosamente, rápidamente. El fuego del juicio no distinguía entre justo e injusto, bueno o malo. Solo medía una cosa: incapacidad de transformarse. Los herederos del fuego comenzaron a caer uno por uno. No por muerte, sino por disolución. Aquellos que habían intentado usar la llama solar como poder absoluto fueron los primeros en desaparecer. El sol rechazaba ser convertido en herramienta. Aelion avanzó solo, acercándose al núcleo del fenómeno, no para detenerlo, para comprenderlo. Si este es el juicio, resonó hacia el resplandor, ¿cuál es el veredicto final? El sol respondió, no con palabras, con vision. Aelion vio un futuro posible, un universo sin dioses, sin sol devorador, sin absolutos, mundos frágiles, cambiantes, condenados a errores, pero libres de ciclos impuestos. Vio también otro futuro en uno, donde el sol consumía todo, hasta dejar solo energía pura, lista para un nuevo comienzo, limpio y sin memoria. Ambos eran viables. El juicio aún no había terminado. Aelion comprendió entonces su verdadero papel. No era un elegido, era un testigo consciente. Mientras existiera alguien capaz de entender el juicio, el sol no actuaría como extinción total. Necesitaba una conciencia que reconociera el cambio, que aceptara la pérdida sin aferrarse a la permanencia. Entonces, déjame arder, dijo no como Dios.
No como hero, como evidencia de que el universo puede aprender. La llama rota en su interior se extinguió, pero Alien no murió. Se convirtió en algo distinto. Un punto de adaptación, un nodo donde el fuego del sol se volvía menos absoluto, más selectivo. El avance del juicio se desaceleró. El universo no fue perdonado, fue puesto a prueba. El último juicio del sol no dictó un final, dictó una condición. Nada que se declare eterno sobrevivirá. Nada que se niegue a cambiar merecerá permanecer. Y mientras el sol ardía en silencio, el cosmos comprendió que la era de los dioses había terminado para siempre. Pero la era de la responsabilidad apenas comenzaba. Capítulo 11. Cuando el fuego aprendió a dormir, el fuego siempre había sido hambre. Desde el primer latido del sol que devora a los dioses, el fuego existía para consumir, transformar, borrar. Ardía en los cuerpos divinos, en los panteones caídos, en los mundos que no supieron huir a tiempo. Incluso cuando los dioses desaparecieron, el fuego siguió avanzando, fiel a su naturaleza ancestral. Hasta el universo, reducido a cenizas luminosas y fragmentos de civilizaciones extintas, entró en una quietud extraña. No era paz, tampoco era silencio absoluto. Era un cansancio profundo, como si la realidad misma hubiese llegado al límite de su resistencia. El sol permanecía suspendido en el centro de todo, enorme, agrietado, pulsando con una luz menos feroz. Ya no devoraba con la misma urgencia. Cada latido era más lento que el anterior. Los herederos del fuego roto lo sintieron al mismo tiempo. Aquellos que habían nacido de la caída de los dioses, portadores de chispas imperfectas, se reunieron en los restos de un mundo sin nombre. No eran inmortales, no eran eternos, y precisamente por eso percibían lo que los dioses nunca habían entendido. El fuego estaba agotado. El sol ya no tiene enemigos, dijo Ariel, cuya llama interior apenas iluminaba su silueta. Ha consumido todo lo que podía oponérsele. Y aún así, sigue ardiendo, respondió Ceres, como si no supiera detenerse. Desde la muerte de los últimos panteones, el fuego había quedado sin propósito. No había dioses que juzgar, ni tronos que reclamar, ni órdenes que destruir. Solo quedaba el universo herido, expandiéndose lentamente entre ruinas incandescentes. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. El fuego comenzó a replegarse. No se extinguía, no se apagaba. Aprendía a permanecer. En regiones lejanas, antiguas supernovas dejaron de colapsar. Estrellas jóvenes comenzaron a arder con intensidad moderada, sin explosiones devoradoras. El calor dejó de ser sinónimo de destrucción inevitable. El fuego estaba cambiando. Los herederos comprendieron que aquello no era un accidente, era una respuesta. El universo, huérfano de dioses, estaba enseñando al fuego una nueva función: no dominar, acompañar. Arael avanzó solo hacia el borde de la influencia solar. Allí, donde la luz era aún poderosa pero ya no abrasadora, sintió por primera vez algo parecido a un susurro, no una voz. El fuego recordaba lo que había sido antes de convertirse en castigo divino. Recordaba cuando solo era calor, transformación, refugio contra la oscuridad primordial. Has ardido demasiado tiempo, susurró Arael. Déjanos cargar contigo. Ahora en el sol reaccionó. Sus grietas se cerraron parcialmente. Su luz se volvió más profunda, menos blanca, más dorada. El latido que antes anunciaba destrucción comenzó a parecerse a un sueño lento. Ceres y los demás herederos sintieron como sus llamas internas se estabilizaban. Ya no eran fragmentos condenados a extinguirse, eran portadores de un fuego que aceptaba límites. Por primera vez desde el inicio de la cacería de los inmortales, el fuego no pedía sacrificio, pedía descanso. Sin dioses, sin panteones, sin juicios cósmicos, el universo entró en una nueva fase. Mundos pequeños comenzaron a formarse alrededor de estrellas que no consumían todo a su paso. La vida, frágil y breve, apareció sin la bendición
ni la maldición de entidades superiores, y el fuego velaba. El sol que devora a los dioses comenzó a apagarse sin morir. Se contrajo lentamente, convirtiéndose en un astro estable, antiguo, lleno de cicatrices, pero ya no voraz. No es el final del fuego, dijo Ceres. Es su madurez. Arael lo comprendió entonces. El verdadero juicio del sol no había sido la destrucción de los dioses, sino su propia transformación. Había aprendido que arder sin descanso solo conduce al vacío, que incluso la llama más poderosa necesita aprender a dormir. Cuando el fuego aceptó el reposo, el universo pudo por fin respirar. Y en ese respiro nació algo que ningún dios había logrado imponer jamás. Un futuro incierto, no eterno, pero libre. Capítulo 12. El sol que aprendió a morir. El sol ardía en silencio. Ya no devoraba dioses con furia, ni consumía panteones con hambre ancestral. Su luz seguía siendo inmensa, pero había cambiado. No era el fuego arrogante del origen, ni el castigo final de los cielos caídos. Era un resplandor cansado, antiguo, consciente de sí mismo. El universo lo sentía. Tras el último juicio, los fragmentos de los antiguos dioses yacían dispersos como cenizas cósmicas. No flotaban sin sentido. Cada resto encontraba su lugar, incrustándose en mundos, estrellas, leyes físicas, recuerdos. La divinidad no había desaparecido. Ansé había diluido. El mundo sin dioses ya no temblaba de miedo, temblaba de responsabilidad. Los mortales, aquellos nacidos del fuego roto, herederos involuntarios de una era extinguida, miraban el cielo con una mezcla de reverencia y desasosiego. Durante incontables generaciones, habían vivido bajo voluntades superiores. Ahora, el firmamento guardaba silencio, y en el centro de todo, el sol observaba. No como un testigo. Por primera vez, desde su despertar, el sol que devoraba a los dioses sentía algo ajeno al hambre anduda. Había cumplido su propósito. Cada panteón que se negó a aceptar el final fue reducido a ceniza. Cada divinidad que intentó someter el nuevo orden fue consumida por el fuego primordial. El equilibrio había sido restaurado, pero a un precio imposible de calcular. Y ahora resonó el eco del universo huérfano. El sol no respondió de inmediato, porque por primera vez no tenía una respuesta escrita en su esencia. Los herederos del fuego roto se reunieron en el mundo que había sobrevivido a todos los colapsos. No era el más poderoso, ni el más bello, era simplemente el que había aprendido a persistir sin protección divina. Allí, en una llanura marcada por antiguas cicatrices celestes, los mortales encendieron hogueras no para adorar, sino para recordar. Recordaron a los dioses que los habían creado. Recordaron a los dioses que los habían abandonado. Y recordaron al sol que los había liberado, destruyéndolo todo. Uno de ellos, una figura sin nombre ni corona, alzó la vista. Si el fuego nos dio libertad, dijo, también nos dio finitud. Nada es eterno, ni siquiera aquello que nos salvó. Sus palabras viajaron más allá de la atmósfera, más allá de los mundos, alcanzando al sol, y el sol escuchó. En ese instante, comprendió la verdad que ningún dios había aceptado jamás. La eternidad no es poder, es estancamiento. El fuego que no se apaga termina consumiéndose a sí mismo. El sol recordó su nacimiento, cuando despertó como una anomalía, un error necesario. Recordó el odio de los dioses, su miedo, sus gritos al ser devorados. Recordó cómo cada muerte divina lo había hecho más grande y más solo. He sido final, resonó, pero no he sido descanso. El universo respondió con un silencio distinto al de la extinción. Un silencio expectante. El sol entendió entonces que su última función no era juzgar, ni destruir, ni vigilar. Era desaparecer. No en una explosión gloriosa, no como castigo, sino como enseñanza. Si incluso el sol podía morir, entonces nada necesitaba ser eterno para tener sentido. Reunió su fuego, no para expandirse,
sino para comprimirse. Las estrellas cercanas sintieron la alteración, las leyes físicas se tensaron. Los mundos miraron al cielo, percibiendo que algo definitivo estaba ocurriendo. Los herederos del fuego roto cayeron de rodillas, no por devoción, sino por respeto. «No nos dejes otro Dios», susurraron, «déjanos un amanecer». El sol ardió una última vez, no con furia, sino con serenidad absoluta. Y entonces ocurrió: en el fuego aprendió a dormir. No hubo destrucción universal, no hubo oscuridad total. El sol se transformó en un núcleo estable, una estrella común, limitada, sujeta al tiempo, destinada algún día a extinguirse como cualquier otra. El devorador de dioses se convirtió en un astro Masan y al hacerlo, selló el fin de la era divina. El universo respiró. Por primera vez, la existencia no dependía de tronos, panteones, ni voluntades absolutas. Los mundos giraban por inercia. Las civilizaciones crecían sin promesas eternas. Las estrellas nacían sabiendo que morirían. Y en esa finitud encontraron significado. El eco del sol quedó grabado en la estructura misma de la realidad. No como mandato, sino como recuerdo. Nada necesita ser eterno para ser sagrado. Así terminó la historia del sol que devoró a los dioses, no como una leyenda de poder, sino como el acto final de humildad cósmica. Y en un universo sin dioses, bajo un cielo que ya no exigía adoración, comenzó la era más peligrosa de todas, la era donde el destino pertenecía únicamente a quienes se atrevían a vivirlo. Fen